Muy buenas noches. Les habla el economista Ney Miranda Flores y tal conforme he prometido a algunos suscriptores de mi canal que aún todavía no llego a los 1000 por si acaso y no puedo salir en vivo, por eso estoy haciendo estos pequeños videos para mencionarles que esta vez vamos a hacer un pequeño recuento acompañado con un análisis muy rápido de lo que ha significado esta cumbre de la CELAC, esta cumbre de todos los estados latinoamericanos y el Caribe. Es muy importante porque agrupa a más de 33 estados de toda América Latina, incluyendo el Caribe, o sea, agrupa a todos los países de la CELAC, de CEPAL, de ALADI, de CARICOM del Centro, etcétera, etcétera. Entonces voy a empezar en orden y tal conforme estamos viendo aquí en este momento que está dando la bienvenida el presidente de la República Mexicana y él tiene unos puntos de vista muy interesantes. En primer lugar, en lo político, él siempre aboga y lo dice, no a la injerencia interna de ningún país bajo ningún pretexto. Y si lo hubiera, sería a pedido de estos países que sean las Naciones Unidas en la instancia especializada quienes intervengan para dar esta solución. En la economía y el comercio hace un planteamiento novedoso, integrador, porque aquí él solicita o plantea que exista un acuerdo entre la CELAC, Estados Unidos y Canadá, que se firme un acuerdo para enfrentar este tema de la economía y el comercio. Porque se necesita realmente reactivar la economía y da unos datos muy interesantes y hace una comparativa, por ejemplo, con Asia. Da unos datos muy actuales y es cierto, o sea, el consumo de todos los países que abarcan la CELAC es el 20% más que en Asia. Por lo tanto, él da una lectura de que aquí, si hubiera inversión, estaría totalmente garantizada su retorno porque hay una alta demanda. Y además lo corrobora con un dato muy interesante, que es el consumo per cápita por habitante en todo el ámbito de la CELAC, que es igual a $22,000 por año. Su propuesta es realmente integradora del presidente de México. Y con todos, no solamente con Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea, sino también con organismos financieros. Plantea que sea el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, quien tenga que también participar y que se haga un plan con un objetivo superior. Esto me gustó mucho, ¿por qué? Porque él aboga que la inversión sea para el bienestar. Estos son los puntos de vista muy interesantes que se ha escuchado en esta cumbre. Bueno, por razones de tiempo, porque esta reunión es muy larga y hay más de 30 países que van a intervenir, voy a tocar y voy a mencionar, mejor dicho, voy a referirme solamente a aquellos representantes de países que han marcado ciertas diferencias, porque lo demás ya es conocido. Así que por orden alfabético le tocó pues intervenir después del presidente de México al representante de Bolivia, al presidente de Bolivia. Entonces, si bien es cierto que también habló de muchas cosas en común, pero se notó el sesgo muy fuerte que tuvo en su discurso para irse en contra de la Organización de los Estados Americanos, en contra de la OEA. Y su función injerencista que lo llamó, y precisamente mencionó algunos ejemplos. Lo criticó fuertemente, pero a la misma vez que criticó fuertemente a la OEA, también aprovechó el escenario para presumir su éxito de sus políticas de Estado y sus políticas públicas
al interior de su país, Bolivia, país altiplánico. Esto es en cuanto a Bolivia. Entonces ahí vemos al presidente boliviano manifestarse, como repito, esencialmente en relación a la OEA y a sus políticas internas. En cuanto le correspondió al presidente de Costa Rica, pues él en directo presumió también algunos logros de su país. Presumió la incorporación que ha tenido últimamente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o sea, la OCDE. También subrayó la necesidad de que tiene que haber un control del medio ambiente y también del calentamiento global. Abogó por las inversiones que deben hacerse a las energías renovables. Ese es un tema muy interesante que nace precisamente en el Acuerdo de París y que tiene también sus implicaciones. Eso es lo que dijo el presidente de Costa Rica. Luego le tocó intervenir al presidente de Cuba y lo tenemos, y ciertamente su discurso fue previsible o es previsible cada vez que habla el presidente de Cuba, porque habló ciertamente de la situación injerencista que tienen los Estados Unidos hacia la isla en cualquiera de las formas, sea en la forma del bloqueo, sea en la forma del embargo, etcétera, etcétera. Pero también habló fuertemente, así como el presidente de Bolivia, en contra de la OEA. Y obviamente tiene algunas discrepancias que se escuchan muy claramente con los presidentes de Uruguay y Paraguay. Después del presidente de Cuba le tocó por orden de intervención al presidente del Ecuador. Pues no sé si fue intrascendente todo lo que dijo, pero fue un tanto sarcástico. Dijo que el presidente omitió algo muy importante cuando puso como ejemplo a la Comunidad Económica Europea como un primer origen, como una primera causa de la integración allá en la Unión Europea. Entonces eso es un poco que a mí en lo personal me pareció, si se quiere, muy descortés, porque habló de momentos anteriores a cuando se formó la Comunidad Económica Europea. Como todos sabemos, la Unión Europea ahora es un bloque regional muy importante desde todo punto de vista. Es dentro del concepto de los acuerdos de integración una unión territorial, económica y monetaria. Y esto es lo que se tiene que saber, porque si ponemos como ejemplo a la Unión Europea es porque queremos de CELAC también esto. Y por lo tanto la Unión Europea ahora tiene un gran banco central europeo, por ejemplo, que sería increíble para la CELAC. A nivel de todos los países de la CELAC podríamos postular también para tener esas instituciones tan importantes y que son verdaderamente la materialización de la integración de los países. En la Unión Europea no existen fronteras aduanales. Existe la presunción de la veracidad en el comercio exterior. Y eso es muy importantísimo. La participación del representante de Paraguay sí realmente dio la primera nota discrepante y personal contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Como se sabe, llegó de improviso en la madrugada para esta cumbre. Entonces, cuando dijo que su participación, o sea, de Paraguay, no es validar al presidente Maduro, entonces ahí sí se gestó una situación muy interesante que más luego, cuando participa el presidente Maduro, lo vamos a mencionar. En otro ángulo de su intervención, el presidente de Uruguay dejó entrever que apoya fuertemente a la OEA y critica a los presidentes de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Textual. Ahora sí, le corresponde la participación al presidente de mi país, el profesor Pedro Castillo. Hubo una
curiosidad es que a mí en lo personal me pareció. Las cámaras lo empiezan a enfocar muy de cerca un buen rato, como se dice, como quien dice, ¿quién es el presidente de Perú? Queremos conocerlo, algo así. En su discurso, un poco quizás nervioso, pidió a la CELAC facilitar el acceso al financiamiento internacional para salir precisamente de la crisis como efecto de esta pandemia, de este choque externo exógeno. También abogó porque la democracia sea consolidada y que exista un acceso libre a la educación. Criticó fuertemente a la corrupción, al control del terrorismo y también habló de la igualdad de género. Tengo que decir honestamente que el canciller estaba ahí atrás un poco preocupado y finalmente en su discurso él dijo que Perú sostendrá relaciones con todos los países sin distingo de nada. Eso fue palabras textuales. Obviamente tengo que confesar que a ningún presidente se le ve bien cuando empieza a leer el discurso. Aquí viene otro momento de alto voltaje, cuando participa el representante de Uruguay, el presidente de Uruguay, que ahí lo estamos viendo. Él critica fuertemente y tuvo unas expresiones un poco diplomáticas, pero que para interpretación de todos, esto fue como una crítica a lo que se está expresando en México. Dijo que existía una excesiva complacencia con la violación de los derechos humanos y habló obviamente refiriéndose a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua. Entonces esto en lo personal a mí me pareció muy, si se quiere, descortés. Pero esa es la opinión de Uruguay. Yo estoy relatando los hechos tal cual y tal cual yo escuché sus palabras del presidente de Uruguay. Luego pues no se hace esperar y coincidentemente le tocó contestar a Venezuela. Ahí lo tienen a Nicolás Maduro, impensable, todos no pensaban que iba a estar en la cumbre, pero ahí está el presidente Nicolás Maduro. Él sí que elevó el octanaje de la reunión. Mencionó a varios presidentes respecto a varios puntos. Por ejemplo, habló que Bolsonaro de Brasil retiró precisamente a Brasil de la CELAC.